buenas noches a todos, sean bienvenidos a La Posta. Nuestro invitado del día de hoy es diputado, fue presidente de la Cámara de Representantes y hasta hace muy poquito le tocó ocupar un rol relevante en lo que hace al gobierno, ya que fue ministro en el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy se prepara quizás para ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Eso lo vamos a hablar en minutos con Martín Lema. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andás, Bauti? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, arranco por esa parte. ¿Qué te parece? ¿Andás mirando la Intendencia o ahora estás en tiempo 100% de la lista del Parlamento? ¿En qué andás? Bueno, en realidad por la cronología estoy mucho más centrado en lo nacional. Ahora estamos con diferentes acuerdos del Senado, con la lista del Senado, con propuestas nacionales y demás. Lo he dicho y lo reafirmo que quiero estar mucho más involucrado y ayudar a un proyecto político viable en Montevideo. Obviamente que la secuencia es la secuencia. Esto es para después de las elecciones que se va a afrontar toda esa campaña electoral. Pero creo que a veces falta que con un tiempo razonable antes empecemos a colaborar con eso y por eso estamos contribuyendo antes de definir las candidaturas. Pero cuando vos decís contribuyendo, ¿no viste que es muy de los políticos decir Es muy de los políticos, es cierto. Estoy contribuyendo, Es muy de los políticos. Todavía no, pero ¿te gustaría ser candidato a intendente? Todavía no entra al área chica. Está bien. Bueno, pero ¿sabes qué? Me diste una respuesta de político. Me siento, sí, estoy con el cassette. Me siento en falta, ¿sabes? De verdad. ¿Con Montevideo? Sí, mira, yo soy diputado desde el 15 de febrero de 2015. Siempre recuerdo que se decía qué distinta que es la política, como se hace en Montevideo en el interior del país, que los temas departamentales son tomados también por los representantes nacionales. Entonces eso genera un impacto muy importante en diferentes departamentos. Yo era de los que creía eso, empecé en la Comisión de Salud del periodo pasado y me absorbieron al final los temas nacionales y descuidé el aporte a Montevideo. En este periodo, presidencia de la Cámara, después el Ministerio de Desarrollo Social y demás, y a pesar de nunca haber dejado de ser diputado por Montevideo, no contribuí con un proyecto montevideano. Y creo que eso es parte del por qué el Frente Amplio viene hace 35 años ganando la elección departamental. Entonces, más allá que de verdad no hay 100% definido, sí no estuve en la lista 404 para poder razonarlo y reflexionarlo con tranquilidad. Obviamente que puede estar dentro de las posibilidades, pero lo que más me interesa, y más allá de los nombres propios, sé que suena cassette, parte lo es y parte no, es contribuir con ese proyecto político Montevideo. Martín, ¿sentís que Laura Raffo, por ejemplo, tuvo la oportunidad de mantenerse en ese proyecto más serio de los partidos de la coalición, pensando en Montevideo por segunda vez a largo plazo, porque algo con Gandini, bueno, me toca hablar de mi abuelo, pero costaba mi abuelo también algo después del 2010, viste, como que se fue creando, después eso se cayó, después Laura como que lo volvió a retomar, tampoco anduvo. ¿Sentís que hay una falta ahí, por ejemplo, de Laura que descuidó Montevideo, usando tus palabras, o pensás que trasciende las personas? No, creo que aparte, insisto, no es un tema del candidato solamente. Un candidato puede tener un perfil. Ahora, si termina siendo un proceso que pueda atender al éxito que es ganar la elección, no alcanza con una persona. Es el equipo, son las ideas, es canalizar el hartazgo, porque si nosotros hacemos cuestión de diferentes aspectos departamentales que funcionan mal, pero no generamos nosotros mismos la alternativa de cambio, en realidad somos parte de un diagnóstico que falta una segunda etapa. Esto tiene que tener una etapa de diagnóstico y una etapa de tratamiento. Para una y para otra no es una sola persona. Y creo que Laura Bauti hizo algo que es muy humano. Analizó sus circunstancias y tuvo ganas de ir hacia la política nacional en otros aspectos. Y creo que eso no es reprochable. Uno en esto tiene que hacer lo que siente, lo responsablemente, y lo que siente que tiene que hacer. O sea, que ahí no compartís con Gandini, que por ejemplo sí le hizo algún reproche a Laura en su momento. No es que ni compartan ni que no comparta. Cada dirigente político tiene su visión y su óptica y un análisis de los sucesos. Yo me podría mañana tentar capaz con una instancia que no sea la tradicional que voy corriendo hasta ahora. Y si vos lo sentís así, cambiar de opinión es legítimo. Porque yo no me siento en condiciones de definir o describir dónde debería haber estado Laura Raffo, que tiene una trayectoria en diferentes medios, una trayectoria como economista, que fue una buena candidata
y que después se vio tentado a una realidad nacional, me parece que es muy legítimo. No Ujú, me creo con credenciales para hacer una valoración de eso. ujú. Graciela Bianchi estuvo acá hace poco tiempo y me decía que siente que al Partido Nacional le faltó en la etapa previa a la interna recorrer determinados lugares de Montevideo más periféricos. No sé si vos has estado ahí o no, y qué es lo que sentís, porque a mí lo que me llama la atención, honestamente, es que hay lugares de Montevideo donde gana el Frente Amplio por amplio margen, donde las cosas no están bien, esa es la realidad. Em, ¿Por qué sentís que a los partidos tradicionales, no solamente al Partido Nacional, les cuesta quizás en esos lugares donde las cosas no andan tan bien, capitalizar o buscar votos para tener un respaldo, ¿no? A la hora de plantear esa oposición? ¿Es un tema únicamente del proceso o el Frente hizo un trabajo cultural muy a fondo que quizás hace que todo lo que no sea Frente Amplio le cueste más entrar ahí? Está bueno el planteo. Que se hizo un trabajo cultural, creo que está a la vista. No tiene sentido una negativa al respecto. Sobre la recorrida, y hablo por mi partido, el Partido Nacional está súper presente en los barrios. Ujú, Creo que lo que falta es lo estratégico, la claro. conectividad de lo que se visualiza en un barrio funcionando en forma orgánica para justamente un proceso, un proyecto político alternativo. Yo te puedo asegurar, Bauti, asegurar, que vos lo debes conocer porque has Ujú, estado metido y has conocido diferentes realidades, que en una cantidad de barrios y sobre todo en la periferia, cuando vamos, los principales problemas que se plantean son los departamentales. Porque a veces cuando se habla de poner a la persona como centro, que uno a veces va a lo más taquillero y lo más nacional, para una persona tener un buen paso para que si llueve no sea toda una imposibilidad de que los gurises vayan a la escuela, es la diaria y la vida misma. O no estar viviendo entre basurales y con presencia de focos infecciosos que fomentan una mayor posibilidad de tener enfermedades. ujú, O el estado de la parada del bondi, ujú. de gente que a veces tiene que hacer toda una jornada laboral o ir a visitar a un familiar, que si el clima está como hoy, que está muy frío, o en verano, es toda una complicación. Entonces, la ausencia de llegada de servicios departamentales tienen consecuencias muy importantes en mucha gente. Ujú. Ni que hablar en otras mucho más prácticas, el tema del tránsito, o la lentitud del tránsito, lo que se demora en llegar de un lugar a otro, que eso es la pérdida de tiempo con tu afecto, la pérdida de tiempo para estudiar, la pérdida de tiempo para descansar. Entonces, creo que no se ha que hoy por hoy Montevideo no vibra, que hoy por hoy Montevideo cuando se mira no tiene expectativa, pero también tenemos que reconocer que hasta que no hemos llegado, y más allá de candidatos, a generar una estrategia que pueda nuclear ese hartazgo. Vos decís Montevideo no vibra. Si estuviera Carolina Cosa acá te diría Montevideo Late, viste, por ese festival que habían hecho que se llamaba Montevideo Late. ¿Te parece bien que la Intendencia gaste dinero en temas culturales, musicales, bastante plata, molestando vecinos en muchos casos también, como pasó en los festejos de los 300 años, que hubo cantidad de denuncias? Mientras no se atienden estos otros temas, o sea, eso es aceptable en un gobierno departamental. Si Martín Lema fuera intendente, ¿no? ¿Seguiría con estos festivales o intentaría primero solucionar lo básico? Yo creo que primero hay que ordenar las prioridades, ¿tá? Que hoy están en claro desorden. Yo me hubiera imaginado un festejo cuando se cumplen 300 años de una forma totalmente distinta a la que se festejó, porque late un día, pero hay 364 días que no late Montevideo. Ujú, Entonces eso es un problema. Y cuando te decía, por ejemplo, diferentes situaciones que describen la desidia, el casino municipal. Con el casino municipal, hoy la Intendencia de Montevideo solamente destina de los recursos el 13% a inversiones. Solamente con el casino municipal que se cierre, que no tiene que ser una prioridad, son 2,5 millones de dólares más por año. Fíjate en un quinquenio y ya estás aumentando ese 13%, te puedes ir un 15% sí, sí. de inversiones. ¿Inversiones en qué? En paradas. ¿Inversiones en qué? En veredas que se comprometieron a hacer en el año 2021 y no cumplieron ni la primera etapa de ese plan. Ujú. E inversiones que tienen que ver con calles, que a veces les compete a la Intendencia de Montevideo, a veces a los municipios, pero las avenidas, por ejemplo, que son competencias de la Intendencia de Montevideo, fíjate cuántas obras se pueden hacer. Ujú, Otro tipo de acciones que se prometieron y se incumplieron, como el boleto trabajador. ujú. Carolina Cosa hablaba de un boleto trabajador como el similar a el estudiantil o al de los jubilados. Se incumplió. Hubo otro tipo de obra como tiene que ver con la iluminación que estos días estuvimos hablando, asentamientos en Montevideo, que se prometió que en el 2023 todos los asentamientos de Montevideo van a estar iluminados,
que eso también contribuye con la seguridad pública, etcétera, etcétera, Ni que hablar. y no lo están, se incumplieron. Entonces, tenemos una intendencia que no tiene en orden las prioridades. Entonces, vemos que hay excesos por un lado o diferentes gastos que no tienen nada que ver con el espíritu de los montevideanos y con una impresionante recaudación. Fíjate que entre la tasa general municipal, en el año 2023 creo que fueron 90 millones de dólares solamente de recaudación por esta tasa, que como es una tasa debería dar una contraprestación. Y sin embargo tuviste más de medio millón de reclamos por problema de basura. Y en el primer trimestre de este año es un aumento de 85% de reclamos con respecto al primer trimestre del año anterior. Entonces, son muy eficientes para recaudar y muy ineficientes para dar servicios. Te veo con los datos muy sólidos para alguien que no está decidido a ser candidato. Entiendo que querés contribuir. No. Ahí me toca pincharte, ¿viste? Te hago una pregunta más de la Intendencia, quiero pasar a otro tema. ¿Cómo es toda la dinámica con TV Ciudad, ¿no? Empezando por lo que cambió en la gestión de COSE, ¿no? Por ejemplo, con la letra chica. Yo recuerdo que TV Ciudad antes producía algunos contenidos que eran interesantes. Por ejemplo, hay unos documentales que no sé si lo viste, llamaban Crónicas de Campaña, que están muy buenos, que fueron como evaluando todas las campañas electorales, que parecía bastante neutral, digamos. Pero parecía que desde que asumió Carolina Cose, TV Ciudad se puso en función o al servicio del Frente Amplio. ¿Qué harías vos con TV Ciudad si fueras intendente? A ver, yo no te puedo hablar de lo que haría yo siendo intendente porque todavía no están Todavía no sos las candidato. etapas cumplidas. Está rápido. Pero te digo, como una expresión de pensamiento, está claramente mal encarado. Que va mucho más allá de TV Ciudad sí, TV Ciudad no, porque TV Ciudad que gasta o que consume más de 7 millones de dólares por año, en una intendencia que recauda 2 millones de dólares por día, no podemos estar jugando todos los boletos a TV Ciudad. Los problemas estructurales son mucho mayor que la presencia de TV Ciudad. Desde el punto de vista ético es absolutamente rechazable. Como trascendió en su momento que había presiones para la cobertura de COSE y para la no cobertura de ciertas personas que la verdad que son etapas que en los tiempos de hoy tener que recurrir a ese tipo de movilizaciones, yo creo que representa un rechazo importante. Entonces, en esta modalidad seguro que no. Después, quienes estén primero en la fila, una vez que se decanten los distintos pasos, tendrán que ver si toman las posturas más drásticas o mantienen esa vía con costos razonables y que sea realmente un canal de comunicación interactivo entre la comuna, entre la intendencia y los montevideanos, pero que no puede ser para perfilismo político, porque el ego de las personas no puede estar por encima de los intereses montevideanos. También está la postura de decir, que me parece bastante válida, de hecho yo la comparto, que quizás en el siglo XXI, ¿no? Con la tecnología como la tenemos, el TikTok, el Instagram, todo, quizás que no hace tanta falta tener un canal municipal, ¿no? No sé a vos ahí dónde te ubicás o si no tenés postura a tomar al respecto. Que tiene que cambiar lo que tenemos hoy 100%. ¿A qué se tiene que cambiar? Hay que reunir una cantidad de elementos, de información y escuchar. Escuchar mucho, en esto no la sabemos toda, para después tomar una oposición. Hoy no tengo una posición concluyente como si tengo en el casino municipal. Que algunos dicen, bueno, pero capaz que se invierte, el casino empieza a dar ganancia. Dio 330 millones de pérdida entre 2021 y 2023. Tiene 55 funcionarios, tiene los gastos de funcionamiento de vigilancia, de limpieza y demás. Ahí te digo 100% que hay que cerrarlo, el casino municipal. En el caso de TV Ciudad, te digo 100% que no puede seguir así. ¿Hacia qué debe evolucionar? Por lo menos en lo personal, me faltan elementos de información para ser concluyente. Bárbaro. Bueno, te cambio de tema radicalmente. Voy a cometer una infidencia. Me decías detrás de cámaras que el Mides te cambió la visión de muchas cosas. Contame un poco de eso. A ver, como todo, vos a veces tenés diferentes líneas de pensamiento que la experiencia, el conocimiento, el conocer a fondo te hacen crecer. Hay un dicho que dice, si vos a los 20 pensás lo mismo que a los 40, perdiste 20 años de tu vida. Porque el conocer y el estar todo el tiempo autoexigiéndose mejorar implica ser muy receptivo. Y una cosa es una recorrida, por ejemplo, en un barrio, o recorrer centros y demás. Cuando, por ejemplo, me pasaba así a mí, que era diputado, que vos no sos el último eslabón de la decisión, y otra cosa es cuando sos el ministro que de vos depende para que hay recursos dentro de una órbita que es enorme. Cuando
cuando se dice, o sea, el MIDES, que a veces hay temas que son los más gráficos, pero el MIDES es enorme, Bauti. El MIDES es I mayores, es el INJU, es I mujeres, es el INDA, Instituto Nacional de Alimentación, es sistema de cuidados, es cooperativas sociales, es rectorías, es personas en situación de calle, personas que recuperan la libertad, es primera infancia, porque tiene un igual crece contigo. Entonces, no solamente que te cambia cómo vos te parás ante los temas, porque vos podés ir con una idea, pero vos no podés ser cerrado y decir, vos, pero pará, con mi idea yo capaz que estoy jodiendo gente, sin querer, porque nunca nadie hace esta actividad para complicar a nadie. Claro. Entonces, me hizo conocer una cantidad de circunstancias, porque recorrí muchísimo, empatizar y en algunas cosas cambiar de opinión. Incluso llegué a cambiar de opinión de acciones que yo mismo impulsé. Por ejemplo. Mira, una de las cosas que me pasaba al principio, nosotros veníamos en el tema calle de un aumento en intemperie histórico de un 88% en el 2016-2019. Nos encontramos con un sistema que no tenía forma de frenar la avalancha de crecimiento, que es multifactorial, no es solo el MIDES, porque son temas de vivienda, de adicciones o de salud mental o lo que se quiera poner. El MIDES es el último eslabón que da respuesta cuando se produce la circunstancia. Ahí, primero decíamos, es alarmante la situación que hay porque hace, por ejemplo, tiene 114 camas de internación 24 horas. Entonces vos decías, pero pará, si el 92% de las personas consumen sustancias, yo necesito robustecer a ACE y no tenía forma de canalizar. Y el tema vivienda, la respuesta que había que dar tampoco era tan sencilla, y el tema de salud mental encima habían cerrado las colonias. Entonces en todo eso hay que tomar ciertas decisiones. Y en un momento, como históricamente en invierno faltaban cupos, yo tengo fechas de la administración pasada donde gente golpeaba la puerta en invierno y no tenía un resguardo. Una de las prioridades fue la situación de emergencia, que no se va a cambiar de un día para el otro, la generalidad, tenemos que dar respuesta porque nadie se puede morir por esta situación. Entonces nos focalizamos mucho en primero robustecer la respuesta de emergencia nocturna. Y en un principio estaba, ¿qué hacemos? ¿Reforzamos 24 horas o lo nocturno? ¿Está? 24 horas es que tenga todo el día para dónde estar. Nocturno es una respuesta, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la mañana del otro día. Y en realidad fuimos mutando, y yo fui mutando, porque en un momento me tentaba más lo nocturno en la parte de emergencia, porque ¿qué pensábamos? Que durante el día esté el desafío de la jornada laboral, de capacitaciones, de algún otro programa para incentivar a que la persona no tenga donde estar en un lugar, en un formato que se pueda transformar más ocioso. Claro. Con el correr del tiempo me di cuenta que esa postura era equivocada. Porque vos lo despaches durante el día, lo que le va a provocar el instinto para superarse la oportunidad es, aparte de la generación de oportunidades, es el tratamiento técnico arriba de la persona. Entonces a partir de ahí cambiamos de postura y empezamos a reforzar los 24 horas que prácticamente no había. O sea, había muy poca respuesta cuando asumió este nuevo gobierno. Porque el 24 horas te permite una mayor intervención de especialistas para lograr superar ese tipo de situaciones. Hoy el porcentaje, ¿cuánto es, digamos, respecto a cuando agarraste ahora? Muy superior a la respuesta a 24 horas. Sí, lo que sí, nos tocaron inviernos muy complejos, con muchas horas de frío, y la oferta superó la demanda. Claro. De hecho, así como hay más gente, que se ha dado hace 18 años en Uruguay y en el mundo, fíjate que los sobresaltos no son de la jerarquía que era antes. Antes le costó cargos de ministros, de que estuvieron, que ya te digo, a veces se limita mucho a ese tema, el MIDES es mucho más amplio. Te estoy poniendo un ejemplo que vos al principio capaz que decís, no, vamos a dar un resguardo, pero tratar de incentivar a que el resto de la jornada salga. Y después vos cuando conocés la realidad, pero decís, pero no va a estar acá, no va a ir a buscar un jornal, va a ir a echarse. Entonces ahí te das cuenta que vos, tu propia iniciativa, una teoría capaz que tenías, la tuviste que amoldar rápidamente porque la realidad es mucho más compleja todavía. Te hago una pregunta más respecto al funcionamiento del MIDES. ¿Te encontraste con ese famoso dicho de que los mandos medios obedecen al Frente Amplio? O sea, ¿te costó implementar tu plan de gobierno, tus ideas, o sentiste que eso se pudo hacer sin mayores dificultades? Mirá, lo que pasa es que yo asumí el 3 de mayo de 2021. O sea, yo no tuve una presentación de unas acciones. ¿No te tocó el café vencido que decía Pablo Barto? No me tocó esa etapa.
Tuve alguna diferencia con el sindicato, alguna de público conocimiento, Ujú. pero en términos generales me siento orgulloso de haber integrado el equipo porque hay muchísima gente vocacional que a mí poco me importa qué partido político vote. Ujú. Nosotros tenemos respuestas, yo te digo, alimentarias, respuestas a personas mayores, respuestas a gente que quiere la cooperativa social para poder superarse. Y me encontré en términos generales con mucha lealtad institucional y en otros, como tuvimos el lío de las 8 horas, de rechazo absoluto a la posición sindical del momento, Ujú. que me pareció que fue totalmente desleal. Que recordemos para la audiencia, por si no está empapada del tema, que ustedes querían cambiar un régimen de 6 horas que era de subcontratación, ¿no? No, había gente que estaba hace muchos años, que Sí, no era funcionaria pública, y estaba pidiendo para hacerlo. Y claro, que año tras año se le renovaba, se renovaba el contrato. El Parlamento, y nosotros no nos opusimos, aprobó la posibilidad de regularizarse, es decir, de pasar a ser funcionarios públicos. ujú, El estatuto del funcionario público del gobierno de Mujica son 8 horas. ujú, Entonces había gente que renovaba contrato año a año por 6. ujú, Ahora, yo lo que dije es, si querés ser funcionario público, tenés que hacer 8. ujú. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuántos quieren tener tu posibilidad de tener Sí. toda la estabilidad que tiene el funcionario público, con una cantidad de beneficios? Entonces me parecía muy injusto y aparte no tenía elementos jurídicos para aceptar una realidad que aparte de ser injusto, consideraba que no era legal. Ujú, Y ahí el sindicato se puso de punta. ujú. Y cuando ocuparon, inmediatamente pedimos el desalojo y fuimos al Ministerio de Trabajo y tuvieron que aflojar un poco la vuelta porque no tenía ningún amparo normativo. Ujú. Hablábamos de las personas en situación de calle, ¿no? En este programa hemos recibido algunas denuncias, ya hace unas semanas atrás, de gente que dice del otro lado, ¿no? Vos, yo estoy yendo de noche a laburar o vuelvo de laburar y me tengo que Ujú. encontrar a veces con personas en situación de calle que nadie niega que es una situación jodida, digo, eso ni que hablar, pero que te hacen pasar un mal rato muchas veces, ¿no? Y de hecho hay denuncias con ese tema y todo lo demás. Entonces, yo la verdad que lo que te quiero preguntar es, ¿qué hacemos también cuando la persona en situación de calle termina significando un riesgo para el entorno? Que muchas veces sucede, no digo que sean la mayoría de ellos, pero creo que todos conocemos relatos de personas en situación de calle que o son adictos, o son borrachos, o lo que fuera, que lamentablemente terminan significando un riesgo para el entorno. Pues también muchas veces sucede que la policía le pasa la pelota al MIDES, el MIDES a la policía. Tuvimos un relato que hace algunas semanas de una persona que tuvo que ir a la seccional, todo, hasta que no amenazó con generar un daño a la persona en situación de calle, no, nadie le dio una respuesta, ¿viste? Y eso también es embromado. ¿Y ahí qué se puede hacer, Lo Martín? primero, vivir en la calle no es un derecho, dormir en la calle no se puede. Es uso indebido de espacios públicos, constituye una falta. ¿Tá? No es pasar la pelota, la normativa es clara. El MIE no tiene facultades coercitivas. ¿Qué quiere decir? El MIE no puede agarrar por la fuerza, porque no es la policía, y llevar a una persona desde el lugar que no puede ni debería estar. No puede obligar. Entonces, cuando se llama al MIDES, que el MIDES va con una situación consumada, como la que te dije, que es una respuesta de emergencia, si la persona se niega, ahí aparecen dos actores que son la policía y la Intendencia de Montevideo. La policía, ¿por qué? Porque es quien debe conducir haciendo cumplir la fuerza de la persona hacia la puerta de entrada de la ley de faltas. La Intendencia porque tiene la exclusividad del retiro de las pertenencias, como puede ser una carpa y demás, eso no lo puede hacer ni el MIDES, ni tampoco la policía. Como la persona muchas veces vuelve, lo que nosotros propusimos, porque entendemos eso que vos decís, es la internación con policía sin vuelta. Cuando una persona en situación de calle, de intemperie, por problemas de consumo de sustancias o problemas de salud mental, puede generar un riesgo para sí o para terceros, agregamos, hay que conducirla al hospital e internarla. No Ujú, hay vuelta. Todavía no entró en vigencia, entraría en vigencia entre el 25 y el 26 de agosto, seguramente, ujú, bueno, el 26 ponele, está de agosto, y hay que hacerla cumplir. ujú, No pueden estar durmiendo en la calle. Es clarísimo. Lo que pasa es que las herramientas que vos tenés, llegás hasta ahí. El MIDES que tiene que hacer, disponer de alternativas para que la persona que está ahí tenga dónde ir. La policía, el cumplimiento represivo de la ley de faltas, la intendencia, la recolección de las pertenencias. Como pasa que la persona vuelve, muchas veces yo creo que lo que necesita la persona es una respuesta asistencial. Porque muchas veces las situaciones que están así, que se niegan a mejorar el acceso a bienes y servicios, porque si vos te ofrecen un lugar, ya no estás en la vía pública. ujú, Y te ofrecen la comida, que en la vía pública tenés que salir a remarla. ujú, Y te ofrecen el resguardo, de no estar pasando frío.
y vos te negás a eso, muchas veces los problemas que tenés no están relacionados a lo socioeconómico, sino algo mucho más complejo que es a lo sociosanitario. Ujú. Entonces yo creo en la internación compulsiva y creo que sí, que recién se va a cumplir, que no va a ser de un día para el otro, complicado, pero hay que ir por ese lado. Y creo que no hay otro formato que la respuesta asistencial. La normativa antivagancia de Mujica sigue vigente, si no me equivoco, ¿no? Eso de que si hay una persona en la calle haciendo nada, bueno, que se la pueda retirar. Creo que esa ley nunca se presupuestó del todo, nunca se aplicó del todo, si no me equivoco, porque el tema de que, por ejemplo, creo que prevé que se pueda llevar a esas personas a un lugar, más o menos lo que está diciendo vos ahora, pero ¿por qué esa ley no se aplica? Lo que pasa es que se lleva a un centro del MIDES, pero la persona así como llega se va, a veces. No hay que Porque el generalizar. MIES no tiene posibilidad de retenerlo, No salvo tiene, por la no. internación El compulsiva. MIDES es el último eslabón de cara más social, que quiere decir, el MIDES vela por el sostener, el resguardar y buscar todas las alternativas que estén a su alcance, pero no puede ir contra una voluntad de una persona. Ujú. La policía, si eso es un uso indebido de espacios públicos, cumple la ley si lo puede hacer. La intendencia cumple la ley si puede levantar un campamento. Ujú. Pero el MIDES tiene que ofrecer la alternativa. ¿Tá? De hecho, ya te digo, por cuarto año consecutivo, creo que fue, de invierno, la oferta superó la demanda. Lo que pasa es que también vos tenés que acompañar lo que autorizás como gastos entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque un cupo, solamente la presencia de un cupo, te cuesta guita. Que se justifica, no estoy Sí, poniéndole sí, hincapié. pero es plata, digo, Pero sin ponele que duda. salga 40.000 pesos el cupo nocturno y 60.000 el cupo 24 horas. Ponele. Si vos tenés mucho más cupos que la demanda, estás privando, por ejemplo, asistentes personales que da el MIDES por mantener cupos que no son llenados, porque el cupo Ujú, no es un día para el otro, es la cama, es preparar el alimento, ujú, es preparar a los técnicos para la presencia, los cuidadores, porque ujú. ahí tenés que sostener una cantidad de circunstancias. Entonces vos como gestor decís, tengo que acompañar en lo más posible oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. ¿Tá? Es Y un laburo de todos los días, eso. todos los días, yo todos los días a las 5 de la mañana recibía un reporte de Fernanda Auepar, la directora de Protección Social, y la orden era no podemos estar abajo. O sea, la persona que golpea la puerta del ministerio, el ministerio tiene que abrir. Ujú. Y ahora se consiguieron. Pasa que se trabajó mucho a mediano y largo plazo. Los resultados no se ven en un periodo, un tema tan complejo. A Finlandia le llevó 30 años, Bauti. Ujú. 30, vinieron las expertas internacionales del Instituto del Hogar de Personas Sin Hogar. Está el informe, consta el informe escrito. Valoraban y reconocieron Uruguay la vanguardia que tiene en cómo se está tomando el gobierno este tema. Y dijeron, el único país de referencia que es Finlandia, 30 años. Países europeos de potencias económicas están cada vez más con más complejidades con este tema. Ujú. Y eso porque también obedece a lo que te decía, salud mental, adicciones. Fíjate que ahora, en los últimos censos, el consumo de calle, que siempre la primera droga más consumida era el alcohol, ahora pasó y es pasta base. 77% de lo que consumen es pasta base. Entonces, en el marco de esas realidades, el MIDES no puede obligar a una persona a quedarse dentro de un refugio. Ujú. Y la policía interviene una, dos, tres, cuatro veces, pero también tiene que atender otro tipo de circunstancias. Por eso yo digo la internación compulsiva, que tengan día de compensación y que mientras se compensa se aplique la ley de salud mental que determine el juez el tratamiento y o sea, el desenlace asistencial que tenga esa persona. Ujú. Ya para ir cerrando el tema del MIDES, pero tengo alguna que otra pregunta más. Hace algún tiempo una persona que no la voy a nombrar públicamente porque no sé si dijo esto públicamente, pero que integró el gobierno en un cargo muy alto, este gobierno, me decía que el MIDES no tiene sentido porque su éxito es eliminar su razón de ser. O sea, su éxito es eliminar la pobreza, que a su vez es la razón de ser del MIDES. ¿Vos qué opinás de esto? A ver, no, yo creo que el MIDES es una institución, pero la mayor cantidad de temas que toca son multifactoriales. Cuando vos hablas de pobreza, no es el MIDES solamente, es un tema de ingresos. La pobreza hoy, la pobreza monetaria, después está la multidimensional, que algún día yo creo que tenemos que ir a la multidimensional, porque si vos tenés un peso más desde el punto de vista monetario y no estás dentro de la línea de pobreza, pero vivís en condiciones muy complejas, Mm. no sos pobre monetariamente, pero sí lo sos desde el punto de vista del hábitat, de lo que es lo cualitativo. Oh, la falta de educación también, Bueno, ¿no? por eso. Entonces, en realidad el MIDES es un actor más que contribuye,
¿tá? Como contribuye el Ministerio de Vivienda, como contribuye el MSP, como contribuye el MEF, como... Yo creo que eso no se puede analizar aislado, porque los ingresos en materia de pobreza tienen mucho que ver con el trabajo y con la calidad del trabajo, y mucho tiene que ver con la educación. No es lo mismo con indicadores educativos favorables que no favorables, porque si no llegas más tarde. Entonces, me parece que no pasa por Mides sí o por Mides no, pasa por las estrategias conjuntas que tenga un gobierno. Te hago una pregunta más, y ya, ya salimos de este tema. Pero también viste que vos ahora me vas nombrando el Ministerio de Salud Pública, vas nombrando la Intendencia. ¿No estaría bueno que un ministerio, una secretaría, sea lo que sea, ¿no? O sea, sea el MIDE, sea lo que sea, pueda concentrar todas las competencias? Entiendo que lo coercitivo no, porque por supuesto que eso corresponde a la policía, es algo muy especial, es el Estado utilizando la fuerza, lo entiendo. Pero no deberíamos también de buscar una manera que todo dependa de un mismo organismo, un mismo ministerio, lo que fuera, porque también así el trabajo quizás es más eficiente. Bueno, intentamos avanzar en optimizar. No fue sencillo, porque hay temas, mira que lo que pensás vos son de las cosas que yo pensaba. O sea, con ese nivel de pragmatismo está bueno. Ujú. Después vos ves la justificación de los procesos, que no me quiero poner en el proceso aburrido, pero te quiero decir a modo de explicación. ¿Tá? Sí, obvio. Por ejemplo, una de las cosas que se precisan gente en calle, y el modelo Housing First, que es el que aplicó Finlandia, Ujú, todo se basa en lo primero como vivienda, y la vivienda se da los satélites de atención. ujú, Ahora, vas al MIDES y vos decís, pero pará, nosotros a cargo de todo esto no podemos estar porque no tenemos expertise en seleccionar inmuebles, casas, en conseguir, ni en comprar. Hicimos llamados del año 2021 porque eran mucho más redituables socialmente y económicamente tener casas que refugios. Porque el refugio, al tener mucha más gente, son menos eficientes en personalizar los tratamientos y las casas terminan siendo más redituables socialmente y, eh, y mucho más económicas. ¿Sabes qué nos pasó? Que en los llamados para conseguir casas y sustituir refugio, todos llamados desiertos. Ah, Desiertos. mira. No aparecía nadie. Y todos estos edificios que están Bueno, vacíos, ¿no se pueden pero arrendar? ahí empezamos a articular con vivienda. Ahí va. Porque dijimos, ¿quién tiene expertise? Del año 2021 te puedo mandar. Sí, 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 te creo. Pero, Mandámelo, me interesa, pero pero remándola te diciendo, creo. vos, no puede ser que no podamos conseguir en el programa de vivienda con apoyo, que es lo más exitoso, no podemos conseguir vivienda. Empezamos un trámite con el Ministerio de Vivienda. Y era la burocracia ya de 2 ministerios. ¿Tá? Y al final logramos que el año pasado firmamos el convenio y ya se empiezan a incorporar 100 casas para gente en situación de calle. 100 casas. Es una muy buena medida. Ujú, ¿Tá? El ministerio, ¿sabe de dónde salió? De la DINISU, que es la que lleva el plan Avanzar, se van a disponer 100 casas que van a ir para el MIDES para personas en situación de calle. ujú. Pero todo esto que te comento es que pase por equipos, que pase por esto, personal de un lado, personal de otro. ¿Te desespera? Sí. Pero empujamos, lo mismo con salud mental de adicciones. Por eso, entiendo que hay que eliminar barreras, hemos hecho todos los esfuerzos. Ujú. Capaz que en un día en estos temas hay que pensar, así como es la Agencia Nacional de Vivienda, en un organismo ejecutor que sea de mayor velocidad, compuesto por los técnicos necesarios para llevar adelante el proceso más rápido. Ujú. Se nos va yendo el tiempo y no quiero dejar de preguntarte por pobreza infantil. Ujú. Es un tema que ha estado en el tapete en estos últimos 5 años, en la campaña electoral está muy presente. ¿Qué se puede hacer, Martín? Porque también yo ayer me voy a dar el privilegio de nombrarlo. Hablaba con mi abuelo, ¿no? Le decía que te iba a entrevistar y hablamos un poco de la pobreza infantil. Y él me decía, tenemos un 20%, si no me equivoco, de pobreza infantil. Aproximadamente. Eso es condenar el país a 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Porque, digamos, son los gurises que mañana van a tener que educarse y no se educan en muchos casos, o no se terminan de educar, que tienen que laburar y a lo mejor no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, ahí nos jugamos un partido muy importante. Y yo entiendo que la pobreza infantil quizás depende mucho de la pobreza adulta, porque los niños no trabajan. Pero ¿qué se puede hacer para paliar ese tema que sigue sin solución? Vamos a decir la verdad, sigue sin solución. ¿Qué faltó en este gobierno y qué se podría hacer en un nuevo gobierno de coalición si es que le toca nuevamente a la coalición gobernar? Te voy a tirar 3 aspectos que creo que son importantes sin perjuicio de otros. Lo primero, que se siga profundizando la transformación educativa. Y dentro de la transformación, yo no soy experto en eso, buscar universalizar y captar la mayor cantidad de chiquilines para que tengan las herramientas académicas para pensar en su futuro. Por lo tanto, profundizar la transformación educativa.
Otra pata, y no te las pongo en orden, seguir aumentando la red de cuidados. Muchas veces eso que vos decís, el niño es parte de un núcleo, ¿tá? Y que hay veces que, por ejemplo, una madre o un padre no tienen con quién dejar al niño y por eso no pueden salir a trabajar. Entonces, el aumento de la red CAIF, el aumento de las becas de inclusión socioeducativa que tiene el MIDES, el aumento en los jardines, ¿tá? Eso permite aumentar la red de cuidados para que en el hogar se puedan salir a enfrentar jornadas laborales que aporten a mayor cantidad de ingresos. Y un tercer pilar que creo que es importantísimo es un aumento de recursos, obviamente. Nosotros que estábamos en las asignaciones familiares Plan de Equidad, aumentamos las asignaciones, salimos de la incompatibilidad entre el trabajo y la asignación. Vos antes tenías un límite de ingresos que si lo superabas, de acuerdo a la cantidad de integrantes, se sacaban la prestación social. O sea, un ancla en vez de un trampolín. Sí, no tiene un sentido. O sea, claro, conseguís un laburo, estás formal, estás en caja y te castigo sacándote la asignación cuando mantenés la vulnerabilidad. ¿Quién va a laburar si es así? ¿No? Bueno, O sea, entonces, está. Y ahora, lo que tiene que ver con el programa de Álvaro Delgado, dijimos que hay que alcanzar a una inversión en primera infancia de 200 millones de dólares porque necesitan más recursos. Entonces, educación, seguir fortaleciéndola. La parte de los cuidados para que en esa familia puedan salir a enfrentar una jornada laboral y más recursos para primera infancia. También hay una cosa ahí que creo que tiene que ver con la transformación educativa, ¿no? Que son los centros de tiempo completo, porque también la cercanía que se puede dar ahí entre el alumno, digamos, que puede ser el niño en situación de pobreza, digamos, y el centro, la contención que se pueda tener, otras actividades más allá de las académicas, también es importante. ¿Vos pensás que hay que seguir profundizando, por ejemplo, los centros María Espínola, que obviamente son menos porque son los más costosos, pero... Claro, sí, seguro. Tiene que ver con la educación. Seguro pues es una contención que a veces no está en el hogar, por la cantidad de tiempo también permite ese cuidado que recién te comentaba. Si vos ahí estás brindando la pata educativa, estás brindando la posibilidad de los padres o una jefa de hogar que pueda salir a laburar y estás ayudando con recursos, estás empujando a mejorar la primera infancia. Lo que creo es que el próximo gobierno, yo creo que este gobierno dio un impacto muy positivo con un aumento de 50 millones de dólares por año en primera infancia. Que ahí te voy a decir una cosa, hablábamos de la burocracia hace un rato. Para mí a nivel país hay dos flagelos que hay que eliminar. Uno es la burocracia y otro es el cortoplacismo. ¿Tá? Porque a problemas de muchos años no los solucionás en 2, 3 años, 4 años y condicionados por crisis. Entonces a veces se reclaman medidas de Estado o de nacionales a largo plazo y los resultados te los piden en los 5 minutos. Sí, tal cual. Entonces Eso es verdad. eso hay que racionalizarlo un poco. Yo creo que estamos en el camino correcto. Lo que creo que el gobierno que viene no tiene margen de no hacer una inversión potente en primera infancia. Seguir haciendo inversión potente. Bueno, yo por mí ya estaría, pero antes quiero preguntarte una cosita más que a la gente le puede interesar, ¿no? ¿Cómo se está armando la 404 para la elección de octubre? Porque escuché, va más allá de lo que hablamos en la entrada, ya había escuchado de antes que estaba buscando una alianza con Gandini, ¿puede ser? Sí, ya la concretamos. Se va a concretar. En el Senado. En el Senado. Sí, en el Senado quinto va a ir Jorge Gandini. Al Senado. Sí, en el Senado va a ir Fresco. Y después en lo que tiene que ver con diputados en Montevideo, esa expresión Senado va a tener 2 listas, la 404 y la 250. Aire Fresco y Por la Patria. ¿Eso es todo el sector de Álvaro Delgado o eso es únicamente lo que compete a Aire Fresco? Aire Fresco. Está bien. Después hay otro sector. Van a haber otras listas al Senado. Por ejemplo, la 5 va a tener su propia lista al Senado. Sí. Todo eso va a ser así. Alianza País. Ahí va, claro. Creo que el arrelismo se acaba. Sí. Y te hago una consulta. ¿La calle Pou asume o no asume como senador? No, eso es una pregunta para el presidente. No soy vocero del presidente. Pero porque no se lo ve en ningún cartel. Pero llama la atención que por otra parte Delgado anunció que iba a estar primero. Bueno, ahí yo creo que se mostraron 2 cosas el día de la elección. La seguridad de Álvaro Delgado, de pedirle a un activo como es el presidente de la calle Pou que integre la lista, la generosidad del presidente de la calle Pou, disponiendo su persona para integrarlas. Yo creo que fue una gran jornada para nosotros en la interna. Y dentro de los 4 ejes que destaco está el que la calle Pou hace todas las listas al Senado. ¿Y Martín Lema va de diputado o va de senador? No, vamos a ver, estamos terminando de armar ahí. Está bien.
Está bueno, Martín, te agradezco mucho. Por favor, Nosotros vamos a ir a una tanda, pero antes te quiero comentar sobre el café de Café Jurado que lo estuvimos tomando acá con el diputado y ex ministro del MIDES, Martín Lema. Si querés probar un café que no solamente es líder en calidad, sino que también tiene para todos los gustos, te recomiendo que vayas lo más rápido posible al local de Café Jurado que te quede más cerca de tu casa, porque es un café que, como te digo, garantía de calidad, garantía de que te va a gustar. Recordá, Café Jurado. Nosotros nos vamos a una tanda bien rápido y a la vuelta venimos con un nuevo columnista de Nahuel Esperanza y ya vamos a ver de qué tiene que hablar. Vamos a la tanda y ya volvemos.